El título de la predicación es mera una pregunta: ¿por qué Domingo de Ramos? ¿Es bíblico hablar del Domingo de Ramos? Pues para mucha gente que ha sido instruida, enseñada, que hoy comienza el Domingo de Ramos, hay gente que tristemente lo habla, lo dice, pero no sabe por qué. Hoy te invito para que hoy pongas atención y para que si alguien te pregunte, sepas cómo llevarlo a través de las Escrituras y sepas por qué el Domingo de Ramos. ¿A qué se refiere el Domingo de Ramos? Para algunas religiones es un día de vendimia porque hacen figuras, burritos de hoja de palma, hacen cruces, hacen palomas, hacen justamente ramos de palma y las comienzan a vender para que las tengas en tu retrovisor o en tu casa. Y son de material de palma, justamente. Vamos entonces a ver qué es lo que dice las Escrituras con respecto por qué el Domingo de Ramos. Y justamente un domingo como hoy, el primer día de la semana, Jesús entró de manera triunfante a Jerusalén. Y me acompañan por favor al Evangelio de Juan capítulo 12, Evangelio de Juan capítulo 12, y vamos al versículo 12 en adelante. Y vamos a leer justamente este pasaje que habla de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y dice así: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. ¿Cuál fiesta? ¿Cuál fiesta? Entonces pónganle ahí una flechita: la fiesta de la Pascua. Justamente 8 días antes, o el domingo anterior, o el domingo posterior, era el domingo de crucifixión. Entonces 8 días antes, justamente el domingo, Jesús entra a Jerusalén de una manera triunfante. Y sigo leyendo: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Tal parecía como si hubiera dicho: el pastor se puso de acuerdo con alabanza se puso de acuerdo con el pastor para que se cantaran justamente estas alabanzas. Si no fue así, realmente no se hace así. El Espíritu Santo te pone en sintonía justamente con lo que Él va a hablar. Y eso fue lo que se dijo hace rato en el devocional de la alabanza. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Bien, vamos a ver en algunos evangelios sinópticos para poder entrar un poco más en complemento. ¿Qué se refiere justamente el apóstol Juan en el Evangelio de Juan? Hay alguna información que agregan más otros evangelios como de manera complementaria, no que se contradiga, simplemente son dichos por los evangelistas o por los que escribieron los evangelios, y el Espíritu Santo les añadió un poco más de luz en este suceso de la entrada de Jesús a Jerusalén. Vamos a ver entonces, dice que anteriormente a esta entrada triunfal a Jerusalén, un día antes, un sábado, el día de reposo, Jesús fue ungido. Si tú me acompañas aquí mismo, quiero que me acompañes aquí mismo en el mismo capítulo, pero vamos al versículo 1, 12:1 del mismo Evangelio de Juan, 12:1, dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos.
Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, de mucho precio. ¿Cuánto costaba más o menos este perfume? Según lo que dice Mateo, 300 denarios, más de 300 denarios. Un denario equivalía al sueldo diario de trabajo. ¿Cuánto costó entonces ese perfume? Un año de trabajo. O sea, trabajando 8 horas diarias, tú ganabas un denario. Y María juntó durante 300 días, o un poco más de 300 días, juntó justamente la suma total de este perfume, que nunca usó porque lo tenía destinado para un servicio divino. Amén. Entonces, es parte de lo que tú tienes que aprender el día de hoy. Tú eres parte, tal vez, de ese perfume que está siendo guardado justamente para cuando Cristo sea glorificado otra vez de ti, en los cielos, en la nube, cuando tú seas arrebatado por Él y seas llevado con Él. Entonces haya cumplido justamente por qué tú te cuidaste durante este día, durante estos años, porque eras alguien para Él y por Él y en Él. Amén. Entonces dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Aquí la pregunta: ¿quién dijo que debería haber sido destinado este perfume a los pobres? ¿Quién lo dijo? ¿Y quién fue Judas? ¿Quién fue Judas Iscariote? ¿Quién fue? Un traidor, un ladrón, alguien que sustraía justamente del alfolí dinero para sus propios intereses. Obviamente estaba en un nivel espiritual completamente distinto, aun siendo apóstol, aun siendo haber sido escogido por Jesús, aun haber estado con Jesús 3 años, en todos los eventos de Jesús. A él lo primero que se le ocurrió fue, en lugar de darle la gloria a Dios, dijo: ¿por qué no se dio esto a los pobres? Y mucha gente, tristemente, a veces no discierne las cosas que son de Dios y quiere aplicarlas a una vida, a un plano terrenal, a un plano carnal. Y las cosas de Dios son cosas sobrenaturales. Y lo tienes que ver desde un punto de vista espiritual, no carnal. Por eso mucha gente no entiende a veces cuando el enemigo se está moviendo y la forma en que el enemigo está usando agentes. Mucha gente no se da cuenta el caminar del diablo y usa gente supuestamente conocedores de la palabra y termina engañando por no tener un discernimiento de lo que le está pidiendo hacer. Hoy para nosotros es muy fácil poderlo leer una y otra vez y entender si fue correcto la sugerencia de Judas a Jesús. ¿Por qué no se ocupó este perfume para los pobres? Si alguien que no tenga el contexto que hubiera dicho, pues sí es cierto, ¿no? Tú preguntas a una persona que no tenga un acercamiento con Cristo, que no sepa quién es Cristo, ¿qué va a decir? Pues qué desperdicio. Mejor se hubiera vendido, obtenemos una ganancia con esto y al final ayudamos a otros. Pero ¿con qué propósito se resguardó ese perfume? Vean lo que dice el versículo 7, cómo es que contesta Jesús. Dice: entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Hoy entendemos? Era un servicio. Ahí María tuvo una gran oportunidad de servirle justamente a Jesús desde una perspectiva espiritual. Era el único momento que ella podía aprovechar para hacerlo.
¿Y los pobres? Hasta el día de hoy tenemos. Y os podéis seguir ayudando a los pobres, porque los pobres siempre van a permanecer dentro de nuestro caminar con Jesús. ¿Cierto o falso? Y Jesús era exactamente ese momento, ese preciso momento, que estaba ahí en esa cena y que se encontraba compartiendo el pan con ellos. Dijo María, es el momento para hacerlo. Y está más que claro. Ahora, ¿quién era María? ¿Salió de la nada? ¿Lo hizo espontáneamente? No, dicen el Evangelio de Lucas, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Y María, y digo Jesús después, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces quería que una mujer entregada a Dios, entregada a Jesús, conocida de Jesús, amaba a Jesús. Amaba a Jesús más que las cosas materiales. Y no le importó justamente trabajar durante un año para comprar ese perfume y ungir a su maestro, ungir a Cristo. ¿Tú qué estás dispuesto a hacer para Jesús? ¿Qué estás haciendo el día de hoy? Jóvenes que están aquí, ¿te estás guardando para Jesús? ¿Te estás guardando para el día de tu matrimonio que llegues puro, limpio, sin mancha, sin arruga? Y que puedas decir, me he guardado en cuerpo, alma y espíritu para mi Dios. Hoy estás guardando justamente tu relación con el Señor. Has dejado de vivir en tu parte carnal y hoy vives una vida espiritual, dándole la gloria y honra a Él. Pues la enseñanza es para todos, incluyendo para el pastor. Hoy nuestra vida está siendo guardada para Él, para que la use Él, para que se glorifique Él, para que se exalte Él a través de ti, en todo tiempo, en todo momento. Ayer decíamos en el evento de adultos mayores, viendo jóvenes atendiendo justamente a los adultos mayores. Y fue un ambiente que se impregna el amor de Dios. Porque muchos adultos mayores derramaron lágrimas en este lugar de gozo, de alegría, porque se les reconoció. Porque hoy sabemos que muchas casas o muchos hogares donde hay un adulto mayor no se le honra, no se le glorifica, no se le reconoce, se le explota o se le olvida. Ya está viejo, ya no sirve. Hoy nos estorba. Hoy es una carga. Pero antes no era carga, era bendición. Y cuando ellos hoy necesitan de nosotros es cuando queremos menos estar ahí. Piensa hoy si realmente lo que tú estás haciendo, cómo lo estás haciendo, glorifica al Señor. María tenía un corazón generoso y usó todo el perfume y nunca le importó el costo del perfume. ¿Qué era lo que no podía evitar María? María no podía evitar que Jesús fuera preparado justamente para el sacrificio, para la cruz. Pero ¿qué sí pudo hacer María? Poder demostrar un acto de profundo amor y reverencia hacia Él. Hay que ver cuál es tu tiempo, en qué tiempo te encuentras. Habrá cosas que tú no puedes evitar. Pero habrá cosas en las cuales tú tendrás que ser partícipe personal de las cosas de Dios, que nadie más puede hacer más que tú. Nadie puede hacer más que tú. Y hay que estar atentos cuando Dios te diga justamente, eres tú, en este momento eres tú. Te quiere usar a ti. Habiendo a lo mejor 10, 15, 5, Dios te quiso dar a ti justamente la premisa para hacerlo. ¿Qué implica? ¿Qué implica?
estar preparado, estar velando, ser sobrios, estar atentos, alertas. ¿En qué momento Jesús te quiere usar? No cuando tú quieres, sino cuando Él lo requiere. Si alguno me sirve, sígame. ¿Y donde yo estoy? Ahí tienes que estar, si es que eres servidor de Dios. Si no eres servidor de Dios, se va a pasar de alto, se va a pasar tu gran oportunidad de servirle a Él, porque nunca te sentiste servidor de Él. Entonces aquí dice que grandes multitudes iban. En el versículo 12 del Evangelio de Juan, capítulo 12, dice: y el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Dicen los historiadores bíblicos como Josefo, dicen que el número de peregrinos eran más o menos como de 2.700.000 corazones. 2.700.000 corazones que estaban justamente yendo al camino a Jerusalén para festejar justamente la Pascua. Y se enteran justamente de que Jesús iba ahí, justamente a Jerusalén. ¿Qué hicieron estos corazones? Tomaron ramas. ¿De qué? De palmera. Y las ponían como, si me permiten usar el término, como alfombra, para que pudiese pasar Jesús sobre ellas. Y muchos, al no tener, dice Lucas, al no tener esas ramas, quitaban de sus mantos y los ponían para que pasara junto Jesús con el pollino que estaba montado. ¿Qué es lo que gritaba la multitud? ¿Qué gritaba? ¡Hosana! ¡Hosana! ¿Y qué significa la palabra hosana? La palabra hosana, como bien lo dijo mi hermana, dice, hosana significa salva ahora. Salva ahora. Y eso justamente venía Jesús. Iba directamente a dar salvación a través de la muerte en la cruz. Pero la gente estaba confundida, tal vez porque veían que iba a entrar Jesús como rey. Y Jesús no venía a implementar un reino físico, sino un reino espiritual. Pero ellos pensaban que era el Mesías, que venía justamente a sacarlos de la opresión de Roma. Pero todo esto se cumplía, de acuerdo a la profecía, 450 años aproximadamente antes de que Jesús fuera a Jerusalén y entrara de manera triunfal a ella. Dice que Zacarías, en el capítulo 9, vamos a Zacarías, capítulo 9, vamos a ver cómo 450 años este profeta ya había dado esta profecía respecto a Jesús y la entrada triunfal a Jerusalén. Versículo 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Se estaba cumpliendo 400 años, o más o menos entre 450 a 500 años posterior a esta profecía, se cumple de la boca de Zacarías. Y Jesús entra justamente así, como un rey. Acuérdate que los burritos
era una figura de un animal de paz. El caballo era una figura de guerra. Entonces, cuando los reyes querían paz con otros reinos, iban montados en un asno, símbolo de paz. ¿Quién iba montado en ese asno? El príncipe de paz. Él no venía a hacer guerra, él venía a traer paz a Jerusalén. Esta fue la última presentación pública de Jesús en esa entrada triunfal a Jerusalén. Fue la última, porque a partir de ese momento comienza el Vía Crucis, viene encaminado justamente a lo que iba a pasar el domingo siguiente, que iba a ser domingo de resurrección. Antes, ¿qué iba a haber? El camino a la cruz. Iba a ser apresado, iba a ser juzgado, iba a ser lastimado, iba a ser burlado, golpeado, desfigurado, por amor a nosotros. ¿Qué fue la característica de este pollino? Lo dice también otro evangelio sinóptico. Vamos a Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 1, Marcos 11:1. Dice: cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha. ¿Cuál es la característica de este pollino? Que ningún hombre lo había montado. ¿Eso qué nos enseña la palabra? Que había cosas, había personas que eran justamente ocupadas por primera vez para Dios, para Cristo. Cuando Cristo nació, una mujer virgen que nunca había conocido a varón, y quiere decir que su matriz nunca había sido ocupada. ¡Wow! La tumba donde fue depositado Jesús fue una tumba que nadie había ocupado. Y este pollino nadie lo había antes montado. Todo había sido cuidadosamente planeado, todo sucede ordenadamente a su tiempo establecido, exactamente como debía de ser. ¿Quién entraba entonces a Jerusalén montado en un pollino? Ya lo dijimos, el príncipe de paz, el amo y señor y creador de todo, entraba justamente. El creador de todo el universo, de todo lo que existe, entraba justamente a Jerusalén. Irónicamente, el dueño de todo y dueño de nada. Cuando él nace, no había lugar para él en el mesón, ¿se acuerdan? ¿Y dónde fue? ¿Dónde nació? En un pesebre. ¿Dónde dormía Jesús? Él no tenía casa propia. Él dormía en las casas de sus discípulos. ¿No es cierto? Él no tenía el dinero para vestirse o para comer. Él comía en función de lo que le ofrecían sus discípulos. ¿Quién lo vestía? Las mujeres que le acompañaban. El dueño de todo, siendo dueño de nada. Y cuando él murió no tenía ya pagada una tumba. Le ofrendaron una tumba, porque la tumba tampoco era de él. Qué ironía, ¿cierto?
Y aquí viene justamente a la mente lo que Pablo dijo después. Posteriormente vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Renunció a sus riquezas para hacerse pobre. ¿Por quiénes? Por ti y por mí. Por ti y por mí. Si me acompañas nuevamente al Evangelio de Juan, versículo 15, 12, 15, dice, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. ¿Qué se le pedía justamente a Jerusalén? Que no temiera, que cambiara ese temor por alegría. ¿Qué pasa cuando Jesús entra a tu vida? Todas tus tristezas, todo tu vacío, todas tus ansiedades se convierten o las convierte el Señor en alegría y gozo y paz. Amén. Ahora la pregunta es, ¿venía realmente Jesús a establecer su reino? ¿Como lo entendían sus discípulos? ¿Como lo entendía Jerusalén? No. Es más, cuando Poncio Pilato le pregunta a Jesús sobre si era rey, Jesús contesta, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Contestándole que no venía como un rey, como pensaba Poncio Pilato, como la gente creía. Él venía a establecer un reino espiritual. Espiritual. Y hasta el día de hoy tú estableces el reino de Dios en tu vida. Acuérdate que el reino de Dios es la esfera donde Dios gobierna, donde el Dios soberano gobierna y demanda ser amado y obedecido. ¿Dónde gobierna Dios en este mundo? ¿Dónde gobierna Dios en este mundo? ¿Qué dice la Escritura? Primera carta de Juan, capítulo 5. Versículo 19. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Quiere decir que Satanás gobierna todo el mundo. Todos los reinos son de Satanás. El único reino es el reino donde tú y yo establecemos justamente a Cristo como rey. Y ese reino es tu corazón, tu vida. Aquí Dios hace su voluntad. Aquí la pregunta es, ¿sí lo hace? ¿Jesús sí hace su voluntad en tu vida? ¿O solamente lo decimos por costumbre? Dios, haz tu voluntad en mi vida. Suena bonito. Y la pregunta que hoy haría esta mañana, ¿Jesús hace su voluntad en tu vida? ¿O sigues haciendo tu voluntad? ¿O michas y michas? Mitad Señor, mitad yo. ¿Cuál es la voluntad de Dios?
Que ames a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. ¿Es así? Si es así, gloria a Dios por eso. Si no es así, entonces ¿qué esperas? Porque realmente Él gobierne todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahí se establece el reino. Tú estableces el reino. Lo estableces en tu trabajo, lo estableces en tu casa, lo estableces en tu vida, lo estableces en tu escuela. Donde tú vas caminando se está estableciendo el reino de Dios, porque sigue Dios soberano, gobernando justamente esa parte donde tú caminas. Si no es así, entonces estás viviendo una vida de engaño. Si todavía sigues luchando con tus propias pasiones y deseos, no estás haciendo la voluntad de Dios, te estás engañando. Esforcémonos por hacer realmente establecer el reino de Dios y su justicia. ¿Qué más sucedió justamente cuando Jesús iba entrando a Jerusalén? ¿Qué más sucedió de acuerdo a los demás evangelios? Quiero que vayamos a Lucas ahora. Acompáñame a Lucas, capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 41 en adelante. Jesús no solamente venía como Mesías, sino también venía como profeta. Jesús no solamente venía como Mesías, sino como profeta. Y aquí en el versículo 41 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Lloró sobre ella. ¿Te imaginas a Jesús llorando? Te invito a que te imagines que estés frente a Jesús en ese momento donde Él está viendo de cerca a Jerusalén y comienza a llorar por esa ciudad. ¿Qué sentirías si vieras a Jesús llorar? Tal vez muchos lloraremos con Él. Tal vez no entendiendo del porqué de sus lágrimas. Pero nos dolería mucho ver cómo había tristeza en Jesús cuando vio justamente Jerusalén. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí dice, en el versículo 42, dice, diciendo, oh, si también tú conocieres, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Qué es lo que le estaba doliendo a Jesús? Que no reconocían quién estaba entrando a Jerusalén. Él estaba entrando como la paz que necesitaba Jerusalén. Pero le dolía que los ojos estaban embotados de las personas. No lo veían como lo tenían que haber visto, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque no las pueden entender, porque hay que discernirlas espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 lo dice claramente. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo, y ellos no percibían quién estaba entrando montado en un pollino a Jerusalén, porque estaban encubiertos sus ojos. Versículo 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. ¿Qué estaba hablando Jesús? Que Jerusalén iba a ser destruida. Jerusalén iba a ser destruida. ¿Por quién?
de acuerdo a los historiadores, por el emperador Tito. Tito fue el que justamente al año 70 Jerusalén es destruida. El templo es destruido por manos de Tito. Y luego tenía Tito un segundo a mando, que fue Tiberio Julio Alejandro, que destruyó de manera completa todo edificio, toda construcción de Jerusalén. Y por eso dice aquí, dice en el versículo 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán ni en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¡Wow! Según los historiadores, murieron en ese entonces más de 1.100.000 personas en esa destrucción de Jerusalén. ¿Y todo por qué? Por no haber reconocido lo que dice aquí, no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cuántas veces Jesús quiere visitar tu casa? ¿Cuántas veces Jesús quiere visitarte a ti y tú no te dejas? Nunca tienes tiempo. Siempre le sacas la vuelta. Dios quiere pasar contigo tiempo todos los días a través de las Escrituras y no tienes tiempo para Él. Tienes tiempo para otras cosas. Si tú le dedicas el mismo tiempo que tú le dedicas con ese ímpetu a tu trabajo, estar tiempo con el Señor, otras cosas serían. Pero mucha gente le pone más atención a las cosas temporales que a las cosas eternas. El trabajo te lo vas a llevar, tu dinero te lo vas a llevar, todo lo que has invertido de tu vida te lo vas a llevar. ¿Te has puesto a pensar en eso? Todo el tiempo que le has dedicado a las cosas temporales, la pregunta es, ¿te lo vas a llevar cuando tú te mueras? ¿Quién va a hacer uso de ello? ¿El yerno? ¿La nuera? ¿Los hijos? ¿El sobrino? ¿La tía? ¿Y tú no te vas a llevar absolutamente nada? Y mucha gente se aferra a las cosas materiales como si realmente tú pudieras hacer uso en la eternidad por ellas. Y también lo dijo mi hermana en el devocional de la alabanza. El reino de Dios no es comida ni bebida, no son cosas materiales. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Si está en nosotros, quiere decir que tú abundas en justicia, en paz y gozo. Amén. ¿Qué le sucedía a Israel? Desde que salió justamente de ser liberado de Egipto hasta nuestros días, fíjense, hasta nuestros días, ¿qué le ha sucedido a Israel? Ha tenido juicio tras juicio. ¿Por qué? Por una falta de fe. Hay muchos judíos ortodoxos que siguen esperando a su Mesías. No les fue suficiente haber visto la mano poderosa de Dios cuando fueron sacados de Egipto ante 10 plagas que vieron ellos con sus propios ojos, y a la primera semana ya se estaban quejando. Ya se estaban quejando. Y así es nuestra vida. Así es tristemente nuestra vida. Nos estamos quejando de muchas cosas. Nunca es suficiente lo que Dios ha hecho por nosotros y siempre queremos más. Alguien me compartía en la mañana, a veces somos tan egoístas que estamos solo pensando en nosotros mismos. Cristo no es importante en este momento, soy importante yo. Cristo puede esperar, yo no puedo esperar. Y mucha gente vive de esa manera. Cuando Él debe ser el primero en nuestra
agenda. Desde que tú abres tus ojos, que Dios te permite abrir tus ojos, en ese momento tú el tiempo, este primer tiempo de vida, se lo ofrendas a Él, a través de la lectura, a través de la oración. ¿Quién dice amén? Dios mandó a Cristo justamente para que nos sacara de las tinieblas a su luz admirable. ¿Con qué propósito? Para que anuncies las virtudes de aquel. Para que anuncies las virtudes de aquel. ¿Cuáles son las virtudes de aquel? ¿A quién se refiere Pedro? ¿A quién se refiere? A Jesús, a Cristo. ¿Cuáles son sus virtudes? ¿Qué vas a anunciar si no conoces sus virtudes? Y si las conoces, ¿por qué no las anuncias? Porque has permanecido callado durante mucho tiempo de tu vida. ¿Cómo se le llama al alumno que no entendió nunca durante el año las materias? ¿Cómo se le dice? Pasó de noche. Nunca se enteró que hubo días que tenía que aprender y pasó de noche toda la universidad. Y sí, pasó porque pues el acordeón era bueno, siempre se sentaba al lado del que sabía y se intercambiaban los exámenes. Ahora te toca el mío, ahora contesta el mío. Y por eso pasó. Pero pasó de noche. Qué triste que un cristiano pase de noche, pase desapercibido como cristiano. Que siga siendo de la secreta, que nadie sepa que es cristiano. Porque tiene miedo, tiene temor de que lo saquen del grupo de WhatsApp o ya no lo inviten a sus reuniones. Nunca se enteró justamente el tiempo de la visitación de Cristo. Dios envió a su Hijo justamente para salvar al mundo. A eso envió Dios a su Hijo. ¿Cuál fue lo más triste? Que nunca reconocieron la gracia divina, rechazando al Mesías y Salvador de su vida. Pero hoy tenemos una gran oportunidad. El tiempo de la gracia se ha extendido, porque ese fue cuando vino por primeramente Cristo. Y muchos ya están justamente en el Seol o están en el lugar de muertos esperando justamente el juicio final, porque no creyeron en Él. Esa fue como la primera oportunidad. Hoy estamos en la segunda oportunidad, porque Cristo regresa. Y tenemos que proclamar justamente un mensaje de esperanza para aquellos que están muertos, están perdidos. Yo te invito a que no te desanimes, yo te invito a que no te desalientes, que tengas paciencia y sigue orando por la gente que tú quieres que se salven. O dicho de otra manera, ora por los que Dios quiere que se salven. Es muy importante eso. Tal vez el corazón está renuente, tal vez el corazón no quiere, el corazón se enoja cada vez que tú le compartes de Cristo. No importa. Que pueda más el amor que tú le tienes a Cristo en función de ser un instrumento, un puente entre el perdido y Cristo. Sigue orando, sigue clamando por aquellos corazones que necesitan de Cristo. No te canses de no orar. El tiempo de la gracia se ha extendido el día de hoy. Aún no llegó Cristo. ¿O ya habrá venido Cristo? ¿Y nos quedamos todos? Ah, ¿verdad? Va a ser un gran suceso esa parte de la gente que conocía que venía Cristo y al despertar ve a su esposo muerto, su esposa muerta, sus hijos muertos, porque ya partieron. Partió justamente el espíritu, el alma y fueron transformados en un abrir y cerrar de ojos con un cuerpo glorificado. El viejo cuerpo se quedó ahí inerte. Y que te despiertes y digas, ¡ah! Me quedé.
Y ya no hay una segunda oportunidad, ya no hay una tercera oportunidad. La habrá para aquellos que estén en su momento pasando la tribulación y gran tribulación. Pero seguramente hay gente que no conoce de Cristo y que va a conocerlo justamente en ese tiempo. No te confundas. La gente que en ese momento, cuando sea el arrebato de la iglesia, en ese momento hay una limpia. Y las mujeres que están embarazadas darán a luz de niños que no conocen de Cristo. Y se vuelve otra vez a repoblar la tierra de gente que no conoce de Cristo. Pero habrá gente todavía que oirá del mensaje de salvación en ese tiempo, en los 7 años de tribulación y gran tribulación. Pero eso no nos interesa en ese momento, porque seguramente nadie de aquí va a estar. Lo que tiene que interesarte es que hoy tienes un lugar justamente en la eternidad con Cristo. Y tienes que por eso vivir una vida de agradecimiento. Y por eso tienes que estar orando por aquellos que no la tienen. Porque te está doliendo en tu corazón que sabiendo que si Cristo viniera el día de hoy se quedan ellos. Aunque sea gente que tú amas. ¿O no? O ya dejaste de amar. O ya no te interesa. Y aquí quiero hacer una pausa y ya estoy por terminar. Mucha gente está orando, estamos orando justamente por salvación. Pero yo no honro la salvación en mi vida. Oro porque alguien sea más salvo o reciba a Cristo en su vida como su Salvador, pero yo no estoy honrando a Jesús y me siento salvo. Qué triste es eso. Te comportas como tal un mundano y oras por alguien para que llegue a los pies de Cristo. Y yo pregunto, ¿no te estás burlando de Dios? Si tú estás orando por alguien que realmente tú quieres que doble rodilla delante de Cristo, es porque tú estás doblando rodilla delante de Cristo y estás realmente confesando con el corazón que Él es tu Señor y Salvador. ¿Tú crees que realmente Cristo es tu Salvador? ¿Tú crees que realmente Cristo ha sido tu libertador? ¿Tú crees que realmente Cristo dio su vida en la cruz por ti y por mí? ¿Lo crees realmente? ¿O es simplemente una vida religiosa la que llevas el día de hoy? ¿Y por qué lo digo? Pues que porque realmente, si realmente queremos que nuestros seres amados que no conocen de Cristo y los amamos, la pregunta que fue, pasaron los días de oración, tuviste la oportunidad de orar por ellos, venir a este tiempo de oración, ¿y por qué no viniste? ¿Qué fue más importante a tus ojos? Y me queda claro una cosa, Dios sigue confirmando que viene por un remanente, no viene por todos. Mi anhelo es como si bajáramos de nivel. Si tú le preguntas a un papá, cabeza de su casa, ¿quieres que toda tu familia sea salva y estén con Cristo? ¿Qué diría el papá? Claro, me encantaría que mi familia completa estuviéramos con Cristo. Tal vez no siendo papás e hijos, no siendo esposos, pero todos en un mismo sentir como familia, estar con Cristo. Sube de nivel. Pregunta al pastor si esta iglesia quiere que estén salvos. Por supuesto que sí. Pero igual que los hijos, el papá quiere una cosa, pero los hijos tienen que demostrar que quieren ser realmente salvos. Más cuando ya tienen una edad de tomar decisiones. El papá seguirá orando, pero ya los hijos ya son adultos para tomar sus propias decisiones. Por eso la salvación es colectiva, es grupal. La salvación es personal, amados. Es personal. Mi esposa tendrá que tomar su propia decisión. La amo y anhelo que ella esté justamente con Cristo. Ella me ama, pero cada quien va a ser responsable de tomar sus propias decisiones de salvación. Amamos a nuestros hijos, pero ya están en una edad que ellos tendrán que tomar una decisión. Y aquí hay muchos corazones de adultos, jóvenes adultos, que tienen que tomar su propia decisión. Y lo que te haya impedido venir a los 10 días de oración o a la vela de oración es algo entre tú y Dios. Pero yo te pido una cosa:
Medita en el mensaje que tú le envías a Jesús todos los días. Que sea congruente con lo que tu fe dice que eres, con lo que tú haces. No todo el que me diga que es cristiano entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad, no el que diga, el que hace. No solamente el que sea oidor de la palabra, sino el que es el hacedor de ella, entrará al reino de Dios. Amén. ¿Es bíblico el Domingo de Ramos? Sí. Los ramos de hojas de palmera se hacían y se ponían como alfombra para Jesús, para que Él pasara como rey, como el Mesías, pero no como el pueblo pensaba, sino un rey que venía a establecer un reino espiritual, un reino de paz. Pregunta, ¿paz colectiva? No, es paz personal. Por eso no está bien que tú ores por la paz del mundo. Ora porque ellos tengan a Cristo en su vida y tendrán paz entonces en su vida. No menospreciemos la sangre de Cristo. El que tú ores por el mundo, que ores por sus necesidades del mundo, sin pasar por la cruz, estás pidiendo mal y estás haciéndote una persona hereje, no conocedora de las Escrituras. Ora porque realmente la gente sea salva y será salvo él y su casa, siempre y cuando él sea ejemplo de un seguidor de Cristo. Amén. Esa es la gran condicionante. No dice, seré salvo y tú y tu casa. Entonces yo soy salvo, entonces mi casa es salva. No, soy salvo y mi testimonio, mis oraciones llevarán a los corazones de mi casa a los pies de Cristo. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Te invito a que cierres tus ojos. Oremos. Padre mío, Señor, gracias, mi Dios, por el amor que tú nos tienes. Hoy tú nos recuerdas, Señor, justamente esa entrada triunfal en Jerusalén, montado en un pollino, mi Dios, y donde mucha gente clamaba, Hosana, sálvanos hoy, Señor. Hoy seguimos clamando, Hosana, Señor, que sigas salvando a muchos corazones que están perdidos. Padre mío, en tu palabra hoy confiamos plenamente. En tu palabra, Señor, hoy esperamos. Tu palabra también dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Señor, esa es nuestra responsabilidad delante de ti. Hoy tú nos has puesto justamente como heraldos, que anunciemos justamente la paz que viene a través del Evangelio. Que podamos extender tu reino, Señor, a través de predicarte a ti, del propósito eterno por el cual tú viniste a esta tierra. No para hacernos ricos, no para hacernos felices, sino para vivir una vida conforme a tu palabra, Señor. Bendice, Señor, los corazones que hoy se esfuerzan por hacer las cosas conforme a tu voluntad. Bendice esos corazones que hoy no te niegan, Señor. Bendice aquellos corazones que están completamente convencidos que tú eres el camino, la verdad y la vida de su vida. Y que nadie va a ir al Padre si no es a través de ti, mi Dios. Oramos por aquellos corazones perdidos, por aquellos corazones necios, rebeldes, contumaces. Tócalos, Espíritu Santo, y haz que doblen rodilla delante de ti. Gracias te damos, Señor, esta mañana por tu amor. Gracias, Señor, por tu mensaje. Gracias por el alimento que hoy recibimos de ti, Señor. Y hoy nos queda muy claro, somos responsables ante un Dios todopoderoso, soberano y eterno. Bendice, Señor, este lugar. Bendice a cada corazón, bendice a cada familia. Y que todos los días recordemos
solo una cosa, que tú seas glorificado en todo, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios bendiga su semana.